tomársela con mucho respeto, con mucha reverencia, con mucha solemnidad, y cuando nos reunimos para compartir la palabra de Dios, para alabar al Señor, hay que hacerlo de esta manera, con mucha solemnidad, ¿no? Los cristianos siempre compartían la palabra, compartían tiempos juntos, y es lo que tenemos que hacer nosotros, seguir el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesús y el ejemplo que nos dejó la iglesia primitiva, ¿no? Reunirnos a compartir la palabra y pasar tiempo juntos los hermanos en la comunión. Me llamó mucho la atención una cosa que dijo José Luis, ¿no? Respecto a la autoridad de Cristo, ¿no? A la soberanía de Cristo, al dominio de Cristo en nuestras vidas. Nosotros ahí vemos en nuestra iglesia también muchas veces hay personas que a veces reciben la palabra, reciben el evangelio, pero como que falta algo, ¿no? Falta ese algo. Y ese compromiso o esa seriedad para con el Señor, ¿no? A veces puede pasar, yo a veces doy el ejemplo de los cristianos que parece que son pasajeros en un tren, ¿no? Que están esperando en una estación de trenes a que llegue el tren o el autobús. Entonces, cuando a mí me conviene, yo me subo en este autobús, en este tren y voy viajando hasta que yo considero, luego me bajo y en otra oportunidad, cuando yo veo lo necesario y oportuno, otra vez me subo en el transporte y viajo lo que yo considero oportuno, ¿no? Y a veces así vemos en las vidas de los hermanos, de los cristianos, que viven de una manera parecida. Mientras a mí me conviene o yo considero necesario para mi vida la situación que yo estoy viviendo, me subo en autobús de la fe, el autobús de una vida, entre comillas, cristiana, y cuando yo considero que necesito un descanso o que hay otra cosa que me llame más la atención, pues me bajo de ese autobús. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios y cuando hablamos de nuestro Señor Jesús, hablamos de cosas muy serias. Como dijo José Luis, hablamos de las cosas que tienen con la vida, con la eternidad, con cosas que van influir en nuestra vida, en nuestra alma, por toda la eternidad. Ahí no hay tiempo, o sea, no hay lo que a veces nuestra mente finita, nuestra mente pequeña pueda englobar y decir eso va a ser así, eso se escapa a nuestro pensamiento. Tenemos aquí destellos en la palabra de Dios, como será. Pero lo que sí que hoy en día tenemos en nuestra mano son las decisiones que nosotros tomamos como hermanos. Eso sí que está a nuestro alcance. Y de eso va a depender mucho nuestra eternidad. El juicio que pasaremos como cristianos delante del trono de Cristo, ¿no? Que no va a ser un juicio de condenación, sino donde se van a juzgar nuestras obras como cristianos, como obreros algunos. Pero otros sí que pasarán por un juicio que va a ser para la eternidad, donde se va a decidir el futuro del alma. Hoy en día tú tienes en tus manos la oportunidad de poder tomar una decisión que cambie tu futuro, que cambie tu eternidad. Es la oportunidad de creer en fe, en el nombre de Jesús, en su palabra, entregarte por completo y recibir el señorío de Cristo en tu vida. Y es un poco lo que quería yo hablar hoy aquí, compartir con vosotros un pensamiento que tenía sobre el señorío y sobre la potestad, sobre la autoridad de Cristo en su iglesia y en la vida de los creyentes. Es un tema un poco serio, es un tema que, bueno, muchas iglesias, muchas facciones de los cristianos, muchas denominaciones a veces intentan aludir, incluso a veces por tener las iglesias llenas. Porque a veces la iglesia incluso no puede ser casi un club social, donde nos reunimos, compartimos un rato, nos reímos, tomamos algo después y hasta la próxima reunión, hasta el próximo culto. Pero la iglesia tiene que ser luz en este mundo, donde nosotros mostramos a este mundo lo que es la vida cristiana. Con gozo, con alegría en el corazón, con sensibilidad a la palabra de Dios, pero también, como hemos dicho, con una solemnidad, con una seriedad delante de Dios. Y eso es lo que marca la diferencia en este mundo. No podemos parecernos al mundo. No podemos ser cristianos que decimos hay que hacerse como ellos para ganar al mundo. Jesús no fue así. Si vemos el ejemplo de Jesús y de sus discípulos, ellos no se han hecho como el mundo para ganar al mundo. Ellos eran cristianos. Ellos eran personas con un compromiso con el Evangelio. Eran personas con un compromiso con el Señor. Y eso es lo que marcaba la diferencia. Y hoy en día es lo que tiene que marcar diferencia entre nosotros
y los que no son creyentes. Por lo cual, hablando un poco de lo que hemos hablado, del señorío de Cristo y de la autoridad de Cristo, ¿quién cree en los milagros? ¿Creéis en los milagros? Creemos en los milagros porque hemos visto obrar a Dios en muchas veces, de muchas maneras, ¿no? Pero estudiando un poco la palabra, ¿por qué a veces creemos que se ocurren los milagros? ¿Para nuestro bienestar? ¿Para que la iglesia se beneficie de ellos? ¿Sí o no? Para la gloria de Dios, pero también nosotros nos beneficiamos de ellos, ¿o no es así? Claro que sí. Eso a veces fortalece nuestra fe en la palabra de Dios. Nos beneficiamos de las sanidades, a veces de las necesidades que tenemos, Dios las suple a través de su obra. Pero leyendo un poco la palabra de Dios, y tú ves cómo Jesús obraba los milagros, es algo muy interesante, ¿no? En Hechos, creo que capítulo 2, habla de que Jesús fue un hombre, una persona confirmada como hijo de Dios por los milagros, por lo que él obró, por las obras poderosas que él había hecho, que Dios confirmó su ministerio, dando a entender de que era el Hijo de Dios. Y si leemos los evangelios, y vemos cómo Jesús obró, vemos de que Jesús muchas veces, ¿qué hacía? Sanaba enfermos, o resolvía una situación, y ¿qué decía? Vete y no se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie. Si Jesús quería darse a conocer, ¿por qué decía eso? ¿Es algo interesante o no? Los hermanos le decían, vete a Jerusalén si quieres darte a conocer y haz milagros, ¿no? Más o menos, parafraseando un poco el texto, ¿no? Y Jesús decía, todavía no ha llegado mi hora. Entonces son cosas muy interesantes, donde vemos de que Jesús a veces no quería obrar los milagros para no confundir a las personas, para que su ministerio no fuera tomado de una manera errónea, que la gente no vería en él un hombre que curaba, que hacía cosas y que ahí se quedaba todo. O muchas veces incluso decía, no ha llegado mi hora, para no adelantar los acontecimientos que le esperaban en un futuro, que era la entrega en la cruz. Entonces, a veces, por evitar los conflictos con los religiosos de aquel entonces, él hacía un milagro y simplemente se apartaba entre la multitud y desaparecía. Entonces, podemos ver de que los milagros, o a veces incluso las emociones que producen los milagros cuando vemos la palabra de Dios obrar, pueden confundir nuestro corazón, pensando de que esto es el fin de nuestra fe, ver los milagros, ver cómo Dios obra y que eso es el fin de nuestra fe. Pero vemos de que los milagros obraban con un propósito, dando a conocer quién era Cristo, dando a conocer el señorío de Cristo. Dios, a través de los milagros, dio un sello de autenticidad al ministerio de Jesús, ¿no? Y es lo que queremos hoy en día ver, ¿no? Aquí en Juan capítulo 5, el Evangelio de Juan, vamos a ir así rápido. En este texto, en el capítulo 5, nos habla del paralítico de Bethesda, de un hombre que durante 38 años estaba esperando una sanidad que no venía y no venía, pues hasta que tuvo un encuentro con Jesús, donde Jesús, a través de una palabra, como hemos cantado, como hemos hablado, a través de una sola palabra, pudo sanar a este hombre. Este hombre, posteriormente, dice que tuvo un encuentro con los judíos, y estos le preguntaron de quién le mandó quebrantar el día de reposo llevando el lecho que él llevaba. Eso para ellos era un quebrantamiento de ley que incluso podía acabar en un apedreamiento, ¿no? Y curiosamente les dice una frase, dice, el que me sanó, dice, él me dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ellos le dicen una cosa muy interesante, a mí me llamó mucho la atención estudiando este pasaje. No le preguntan, no quién te sanó. No le preguntan, no, eso debería producir en ellos un asombro, ¿no? Decir, a ver, 38 años pidiendo una sanidad y lo importante es quién es el que te sanó. Ellos a pasar de todo era, ¿quién fue quien te mandó a llevar el lecho? No le importaba la sanidad de este hombre, sino le importaba que la ley, el quebrantamiento de la ley, ¿no? Entonces podemos ver un poco en esto cómo la religión sin vida, una religión sin espíritu,
que a veces podemos adquirirla por las formas o por el ambiente que nos rodea, nos priva de la sensibilidad que Dios tiene para nosotros, ¿no? Entonces, todo este milagro, si lo leemos, Jesús sí lo aprovechó para dar una enseñanza o para dar una claridad sobre su persona, ¿no? Después estos judíos, ya sabiendo quién era el que le había sanado a este enfermo de 38 años de enfermedad, dice que se acercaron a Jesús, dice que le perseguían a Jesús porque él quebrantaba la ley, ¿no? Haciendo milagros en el día de sábado, el día de reposo. Y Jesús les respondió una cosa muy interesante, dice, mi Padre hasta ahora trabaja, dice, y yo trabajo. Si la leemos así por encima es una frase sin más, ¿no? Es una frase que lo dijo Jesús, pero tiene mucha enseñanza para nosotros porque dice que ya no le perseguían simplemente porque quebrantaba el día de sábado, sino que le perseguían también porque se hacía igual a Dios. Y dice que el día de reposo no fue hecho, ¿no? O sea, que el hombre no fue hecho para el día de reposo, sino que el día de reposo fue hecho para el hombre, hablando de la ley de Moisés. Creo que en Marcos, el Evangelio de Marcos viene este versículo. ¿Qué dice Jesús aquí con esta frase? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Habla de un trabajo continuo de Dios, manteniendo y sosteniendo la creación a través de su palabra. De que Dios nunca descansa. Dios siempre vela por los intereses de la creación. Dios siempre está encima de su creación. No hay nada que se escapa a la omnisciencia y el poderío de Dios. Y Jesús cuando dice, mi Padre hasta ahora trabaja, dice, y yo trabajo, Él se hace ¿a qué? Igual a Dios, tomándose el mismo derecho que el Dios. Diciendo, no hay nada que yo no pueda hacer cuando yo quiera hacer. Porque yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Hijo de Dios. Entonces, claro, esto produjo, si se puede llamar, una convulsión en los corazones de ellos, en el entendimiento que ellos tenían de Cristo. Entonces Jesús les empieza a explicar el porqué de estas cosas. Y eso sí que tiene que ver con nosotros. ¿Por qué? Como hemos dicho antes, muchas veces podemos llegar a una iglesia, X sitio, X lugar donde se reúnen los cristianos y tener nuestra fe y esta fe convertirse en algo liviano, ¿no? Muchas veces nos llama mucho la atención cuando hablamos de Jesús, de la bondad de Cristo, y hablamos de que Jesús era ¿qué? El amigo de publicanos, ¿no? Era el amigo de las prostitutas, ¿no? No hablamos de esas cosas. Que Dios siempre tiende mano al necesitado. Es cierto. Amén, es cierto. Hablamos de que Dios perdona todos los pecados. Es cierto. Y hablamos tantas y tantas y tantas cosas que tienen que ver con la bondad de Dios, con el amor de Dios, con la benevolencia de Dios hacia el pecador. Pero podemos quedarnos solo en ese tipo de cosas. Y eso es un peligro. Eso es un peligro real y verdadero que en poco tiempo esa fe que nosotros pensamos o creemos que tenemos resulta ser muy supersticiosa, muy superficial y no una fe real y basada en la palabra de Dios. Todo en la vida cristiana, lo que no sea basado en la palabra de Dios es un castillo de naipes. Tarde o temprano caerá. Y por eso muchas veces vienen que Dios no me ama, yo no entiendo por qué me pasó esto, la fe cristiana no es verdadera, el pastor me defraudó, los hermanos no están bien, etcétera, 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 etcétera. Y podemos incluso tener una amargura en el corazón, o adquirir una amargura en el corazón por culpa de una fe que no es tan real y verdadera como nosotros creíamos que era. Pero la culpa no la tiene el Señor. La culpa muchas veces la tenemos nosotros de no dedicar nuestro tiempo, nuestro corazón en escudriñar las Escrituras, en pasar tiempo con el Señor en lectura, en oración, en la meditación sobre la palabra de Dios, en la comunión con nuestros buenos hermanos que pueden aportar buenas cosas espirituales a nuestro corazón y así fortalecer nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Si vivimos de esta manera, nos vamos a enamorar de Cristo. Nos vamos a enamorar de la palabra de Dios. Eso va a traer fortaleza a nuestro corazón
Y como muchas veces nos habla la palabra de Dios, nuestra fe, nuestra vida va a estar formada en la roca, que cuando vengan tiempos malos, situaciones malas en nuestra vida, cosas que a veces no somos capaces de manejarlas por nosotros mismos, nuestra vida va a estar fundada en la roca, en la palabra de Dios. Y nosotros, a través de esas adversidades que nos se van a presentar en la vida, en vez de tenerlas como una desgracia que nos está ocurriendo, vamos a poder seguir creciendo, afirmándonos. Porque no hay prueba que podemos decir que es mala si está vivida en el nombre de Jesús. Si nuestra vida la tenemos afirmada en la palabra de Dios, vivida en la palabra de Dios como la palabra de Dios nos enseña, nuestra vida va a estar creciendo y creciendo y creciendo. Y vamos a ser hombres y mujeres serios. Si tú quieres abrir la palabra, si quieres abrir la boca, y si quieres de que lo que estás hablando, compartiendo o tratando con las personas no se lo lleve el viento, tu vida tiene que estar fundada en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios hecha realidad con nuestros defectos, con nuestros fallos, pero que no sean un pretexto para tener un libertinaje y una puerta abierta a hacer muchas cosas, entendiéndolo bien. Si nuestra vida está fundada en la palabra de Dios, eso va a traer peso espiritual. Peso espiritual, autoridad espiritual. Cuando hablaremos sobre la palabra de Dios, eso no va a dejar indiferente a nadie. Y yo creo que eso es lo que más que nunca necesita la iglesia de hoy en día. Tener hombres y mujeres con autoridad de Dios. Con autoridad de Dios basada en la palabra de Dios. Cuando no hay estas cosas, la iglesia flaquea, la iglesia se hace débil, empiezan a entrar cosas pecaminosas. No hay una sujeción espiritual porque nosotros tampoco nos queremos someter a este señorío de Cristo. Cuando nosotros vivimos bajo el señorío de Cristo, bajo el señorío de la palabra de Jesús, es cuando más protegidos estamos, cuando más seguros estamos y aparte cuando más peso espiritual tenemos. Pero hay que vivir bajo el señorío de Cristo. Queremos de que nuestros hijos crezcan y que sean cristianos en nuestro hogar, en la vida personal, donde nadie nos ve cuando salimos de la iglesia y yo estoy solo, mi mujer se va de compras, se lleva a los hijos y yo quedo solo con mi teléfono y con la tele. O me voy a tomar un café con un compañero o una compañera de trabajo. Ahí es donde tengo que estar sujeto y viviendo una sinceridad con la palabra de Dios, donde nadie me ve, en mi intimidad con Dios. Si ahí no está el señorío de Cristo presente en cada momento, no puedo esperar llegar un domingo, estar en la presencia de Dios, alabar a Dios o tener una palabra o un consejo para nadie. ¿Por qué? Porque yo primeramente no estoy dispuesto a sujetarme al señorío de Cristo. Yo creo que estas cosas no son una exhortación, no son una exhortación, es algo que la Biblia nos enseña, que nos anima, que nos instruye. Una exhortación sería cuando alguien está corrigiendo cosas en nuestra vida, en nuestro corazón o en nuestra situación. Pero eso es lo que la Biblia nos enseña y nos instruye de que debamos vivir así, por nuestro bien cristiano, por nuestro bien espiritual, por nuestro futuro como hijos de Dios. La Biblia nos anima, nos instruye de vivir en la presencia de Dios, en vivir bajo el señorío de Cristo, en vivir en esta seguridad que solo la palabra de Dios nos da. Y es lo que necesitamos. Bueno, volviendo un poco, nos hemos desviado, pero bueno, volviendo un poco a este milagro, y lo que Jesús habló de sí mismo, haciéndose igual al Padre. Si queréis, vamos a leer un poco en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nos habla del propio Jesús. Dice, este era en el principio con Dios, dice, todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Y eso es algo importante hablando de la autoridad de hijo. Porque cuando hablamos de Jesús, de este Jesús, buen Jesús, que es el amigo de, que quiere ayudar a, estamos hablando de alguien, como nos está enseñando aquí, que dice que ya en el principio, antes de todo lo hecho, antes de que el mundo existiese y antes de que el tiempo fuese, ahí estaba Jesús, en la eternidad,
con el Padre. Ahí estaba Cristo con el poder de su palabra, creando el universo conjunto con el Padre. Estamos hablando de que Jesús no fue un hombre que apareció de repente en la historia de la humanidad y nos dio una enseñanza buena para que nosotros podamos vivir mejor. Estamos hablando del mismo Dios, el mismo Creador, el mismo que fue antes de todo lo conocido, que se ha hecho carne y vino a este mundo, claro, para darnos ejemplo, pero también para redimirnos de nuestros pecados, para mostrarnos al Padre, para darnos una vida nueva en Él, para enseñarnos unos pasos, un camino donde seguir y nosotros encontrar seguridad en Él. Pero aquí estamos hablando de ¿qué? Del principio, de una eternidad de Jesús. Jesús ya fue desde antes de que todo existiera. Dice que era el Verbo, que es la manifestación o expresión de sí mismo a la creación. Cristo es la expresión o manifestación de Dios a su creación. A través de Cristo conocemos al Padre. Le dijo Jesús a Felipe, ¿no? Felipe le preguntó, muéstranos al Padre y ya está, nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo estoy con vosotros y aún no me has conocido. Dice, si has visto a mí, has visto al Padre. O sea que Cristo, la palabra, el Verbo, es la manifestación de Dios a su creación. Dios se manifiesta a través de su Hijo. Dice que era con Dios, dice que tenía la existencia personal, consciente, distinta de Dios, pero inseparable y unido a Dios. O sea, dos personas en una. Es algo que puede sonar un trabalenguas, pero es algo maravilloso si nos dedicamos a estudiar la Biblia, cómo podemos ver la unidad de Padre y el Hijo, obrando desde antes del tiempo. Entonces estamos hablando, ya nos estamos haciendo una imagen un poco, ¿no? de quién es Jesús, quién es este Hijo de Dios, que sí que es el amigo de los necesitados, pero que es también co-creador con el Padre del universo, el Verbo de Dios, el que existía desde antes que el mundo existiera, el que es atemporal, que el tiempo no le afecta. Entonces ya no estamos haciendo un poco la imagen a quién estamos sirviendo, en quién estamos creyendo. En la carta a los Hebreos, el autor que escribió la epístola a los Hebreos, es muy curioso como supuestamente dos diferentes escritores coinciden más o menos de la misma manera, explicándonos y dándonos a entender quién es Jesús. O sea, dos situaciones totalmente diferentes, dos cartas, o sea, un evangelio y una carta escrita por diferentes autores, pero coinciden en las mismas cosas. Entonces podemos ver cómo la autoría del Espíritu Santo en la Escritura nos enseña quién es el Hijo. En capítulo 1 estamos hablando de que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Qué significa esto? Que desde que el mundo fue creado, Dios habló a la humanidad antes de nosotros de muchas maneras. Tenían a Moisés, a Abraham, los padres, los profetas, los jueces, personas que han hablado de una manera muy clara de parte de Dios, diciendo, Jehová de los ejércitos ha dicho esto. Esto hoy en día es un poco dudoso. Cuando alguien se te acerca y dice, Dios me habló de ti, cuidado. Dios, como vamos a ver, nos habla a través de su palabra escrita. Y cualquier cosa que difiere a su palabra escrita, no es de Dios. No es de Dios. Dile, hermano, revisa tu vida, revisa tu corazón, lee más la palabra, ten cuidado. Porque cuando Dios nos habla, incluso los más cercanos a Jesús, como vamos a ver, caían al suelo como si fueran muertos. Porque cuando la presencia de Dios se manifieste, yo creo que a muchos de nosotros deberían de temblarnos las rodillas ante la santidad de Dios. Y Dios no habla porque habla. Dios no dice porque sí. Dice que Dios habló de muchas maneras, de muchas formas, a través de su palabra, a través de los milagros, a través de muchas situaciones y muchas maneras a la humanidad. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, Jesús nos dejó su enseñanza para el día de hoy, para la iglesia contemporánea. La enseñanza de Jesús no fue para hace 2000 años, sino que la enseñanza de Jesús en su totalidad
La totalidad de las escrituras que tenemos hoy en día es para la enseñanza de hoy en día, para que la iglesia pueda vivir según la ordenanza que Dios tiene. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, dice, a quien asimismo constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Podemos ver un paralelismo entre Juan 1 y estos versículos donde habla de Jesús como co-creador del universo. Que Cristo estaba ahí cuando el universo, la tierra, todo lo conocido, se estaba creando por la palabra de Dios. Dice, el cual siendo que el resplandor de su gloria, y ahora dice que la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hablamos de que Cristo es la imagen misma de Dios, es igual a Dios, lleva la misma sustancia de Dios. Solo a través de Cristo podemos conocer al Padre. No hay otra manera de acercarnos a Dios si no es a través de Cristo Jesús. La Escritura lo dice. Entonces, claro, estamos hablando del amigo de él. Pero claro, ahora viendo todo esto, ya nuestro corazón tiene que hacerse más suave, más dócil, más sometido, más sensible a la palabra de Dios, porque estamos viendo que no estamos tratando con cualquiera, estamos tratando con el creador del universo. Estamos hablando de quién es la misma imagen de Dios. Ahora hablando de cuando Dios habló a los profetas, hay un pasaje muy curioso. Cuando el pueblo vino a Moisés y le dijo, queremos oír la voz de Dios. Entonces Moisés dijo, vale. Se lo presentó al Señor y el Señor dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente. El pueblo tiene que santificarse, tiene que purificarse y mañana por la mañana que se acerque al monte donde yo me voy a manifestar al pueblo. Dice, cualquiera que se acerque a la presencia de Dios o que siquiera toque este monte, aunque sea un animal, va a morir. Podemos ver que cuando se manifestó la presencia de Dios, cuando Dios empezó a hablar, dice que el pueblo se horrorizó. No soportaron oír la voz de Dios. No soportaron la santidad de Dios. Tú imagínate, dice que el monte estaba temblando, resquebrajándose, que las rocas caían, que el fuego subía, que el humo subía. Y el pueblo rogó a Moisés diciendo, mira, por favor, no queremos vivirlo otra vez. Dios que te hable a ti y tú nos comunicarás lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, mira tú, si todo este pueblo que vivía tan cercano a Dios y tenía tan conocimiento de Dios, no podían soportar la voz de Dios. Tú imagínate la bendición que tenemos nosotros como hermanos, a tener al Hijo como mediador para poder acercarnos a Dios. Y para tener una relación con Dios personal, íntima, lo que ellos no podían tener. Dice que el horror se apoderaba de ellos cuando veían la manifestación de Dios. Tú y yo hoy en día tenemos al bendito Hijo que nos dio la oportunidad de ser redimidos de nuestros pecados, de ser hechos sumos sacerdotes para Él. Perdón, sumos sacerdotes no, sumos sacerdotes solo hay uno. Ser sacerdotes, un pueblo santo para Él. Y poder acercarnos al trono de la gracia con nuestra necesidad, con nuestra debilidad, con las cosas que a veces agobian nuestra alma y encontrar ahí oportunos socorros para lo que somos, a través del Hijo manifestado. Aquí hablando de que nos ha hablado por el Hijo, tengo aquí un apunte, dice que el Hijo es la última y más sublime manifestación de Dios a la humanidad. Es la última y más sublime manifestación de Dios a la humanidad. A partir de aquí, no esperéis más manifestaciones. Dios nos dejó su palabra. Sí que se va a manifestar a través de milagros y tal, pero lo tenemos ya todo escrito, todo lo necesario para poder vivir en dignidad y poder como cristianos. El que es cristiano está equipado con todo lo necesario para poder vivir en la santidad y en el poder de Dios. Dios lo promete en su palabra. Ahora nosotros tenemos que afianzarnos en este señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Ahora dice, ¿quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Dice, una cosa muy importante, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿por quién? Por medio de sí mismo. Ahora,
Vamos a intentar recordarnos esta frase de sí mismo que tenemos aquí para intentar luego entender un paisaje que vamos a leer. Es algo muy importante, la palabra en sí mismo. ¿Vale? Entonces seguimos, dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, dice, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuál es el más excelente nombre que los ángeles? El Hijo. El Hijo. Porque luego nos dice el siguiente versículo, dice, porque ¿cuál de los ángeles Dios dijo jamás, mi hijo eres tú? ¿O cuál le dijo, yo te he engendrado hoy? ¿O cuál de los ángeles Dios le dijo, yo seré a él el Padre y él me será el Hijo? Tú imagínate la gloria, la honra, la bendita manifestación de Dios en la faz de su Hijo. Estamos hablando del mismo creador de universo, hecho carne, manifestando la gloria de Dios en la humanidad. Ahora hablando de estas cosas, incluso en mi propia vida, en mi propio corazón, yo no me quiero excluir de nada. A veces, ¿cómo vivimos nuestras vidas como creyentes? ¿Cuál es el resultado de nuestra fe en nuestra relación con Dios en la santidad? Si tenemos que pararnos y poner nuestra vida en la balanza, considerando lo que nos dice la Escritura, ¿saldríamos aprobados? ¿Llegaríamos un 5 raspado? ¿Aprobaríamos de sobra? Esas son cosas que un cristiano tiene que hacerse, esas preguntas siempre. Un cristiano que cuando acabe el día, cuando acabe el día y no considera, no medite sobre sus caminos de lo que había hecho, lo que había pensado, cómo había actuado, cómo se había dirigido a un hermano, a un prójimo, qué es lo que había pensado, qué es lo que había en su corazón durante ese día, y lo pone en la balanza de la palabra de Dios, tiene que preguntarse muchas cosas. ¿Queremos crecer? Vivamos según la palabra de Dios. ¿Queremos crecer? Sometámonos al dominio y la autoridad de Cristo. A veces la gente piensa de que eso es una vida aburrida, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo, Dios me está prohibiendo y yo tengo que estar prohibiéndome de todo. Y no es así. Cuando tú vives una vida de fe, una vida correcta, espiritual, viviendo bajo la autoridad de Cristo, tu corazón florece, tu vida encuentra sentido. Jesús mismo dijo, aceptad mi yugo sobre vosotros. Dice, probad, experimentad. Muchas veces no hay gozo en nuestro corazón justo por eso, no porque siempre tenemos problemas, tenemos cosas, no, pero ¿por qué no vives como Dios quiere? ¿Por qué no vives según la palabra de Dios? ¿Por qué a veces, otro día hemos hablado con José Luis de Josué y Caleb, ¿no? Y hablamos de que en uno había un espíritu diferente, ¿no? En esos dos hombres había un espíritu diferente al resto del pueblo. Esos dos hombres han entrado en la tierra prometida a reconocer la tierra para posterior reconquista, ¿no? O la posterior conquista. Había 12 personas que entraron a reconocer la tierra. Todos vieron lo mismo. Todos tuvieron la misma experiencia. ¿Cómo que solo 2 personas han visto factible y una cosa buena en entrar y conquistar? Otros hablaron mal de la tierra, dijeron, es que no tenemos posibilidad, esto no va para ningún lado, o sea, echaron por el suelo todo. Pero 2 personas habían dicho, entremos, los vamos a conquistar, los vamos a comer como el pan, dice, el vigor se apartó de ellos, el temor de Dios ha bajado sobre ellos, nos tienen miedo, vamos a entrar. ¿Cuál era la diferencia? Hoy en día pasa lo mismo, que a veces hablas con los hermanos y unos ven las mismas cosas, totalmente desde otra ventana, desde otra perspectiva, desde otro balcón. Que esto no se puede, que esto es un desánimo, que no sé qué, que yo no puedo, que vaya movida, que esto es imposible, que yo no puedo vivir así, que yo no tengo fuerza, que yo soy un hombre débil, que
Y otro hermano en la misma situación levanta la cabeza, confía su debilidad al Señor, creyendo de que Dios es fiel, dice, yo me someto a la autoridad de Cristo, para Dios no hay nada posible. Yo vivo en gozo lo que vivo, mi necesidad, mi problema, yo lo vivo en gozo, porque yo sé que Dios es bueno, porque yo sé que Dios es fiel a su palabra. Entonces, hablando de esta autoridad de Cristo, eso tiene que afectar nuestro corazón para bien. La autoridad de Cristo tiene que afectar nuestro corazón para bien. Tenemos que vivir bajo este yugo de Jesús, experimentar ese yugo de Jesús. Y podemos ver de que nos vamos a enamorar de Cristo. Nuestra vida va a prosperar en fe. Y eso es algo bonito, porque esto luego, cuando tú vives experiencias con Dios de esta manera, ¿qué es lo que ocurre? Tu fe se fortalece. Yo me acuerdo alguna vez con mi esposa de tener alguna necesidad, y pues lo típico, pues vamos a llamar a la familia. Y dije, no vamos a llamar a nadie, vamos a orar. Y si no es, pues no es, y Dios lo sabe por qué. Y orar y llegar a casa, encontrar un sobre anónimo diciendo muchas gracias por tal y una ofrenda para vosotros y tal, sin nadie saber lo que teníamos, la necesidad que teníamos. Y Dios fue fiel. Otras cosas fue de otra manera. Igual no hemos recibido lo que hemos pedido, pero Dios fue fiel, porque cuando luego tú has analizado toda la situación y has intentado llevar a lo que Dios te quiere enseñar, has sacado una enseñanza para crecimiento de tu corazón. Y Dios fue fiel. Lo que pasa es que hay que vivir bajo este dominio de Jesús en nuestro corazón. No hay otra manera, no hay otra vida cristiana. Bueno, me estoy yendo ya, ¿no? Entonces, como vemos aquí, Dios declaró una cosa sobre Jesús. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y podemos ver ahí la autoridad de Cristo. Jesús, aquí a estas personas, en capítulo 5 de Juan, les empezó a dar una enseñanza. Y les decía en versículo 19 del capítulo 5, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Dice, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Si estamos leyendo Evangelio de Juan, muchas veces habla de las obras de Dios, dando la autenticidad al ministerio de Jesús manifestándose a través de los milagros. Aquí hablamos de obras mayores, milagros mayores que estos que había ocurrido con este hombre de enfermo de 38 años, que estas personas iban a presenciar en un futuro cercano. Aquí, para no repetirnos más, Jesús habla de que lo que él escucha, lo que él ve, lo que él tiene en la comunión de Padre, él lo hace entender y lo manifiesta, lo expresa, lo hace entender a la humanidad. Y ahora hace unas declaraciones muy importantes, porque si estamos hablando de los milagros, y uno puede decir, vale, si es correcto porque muchos profetas habían hecho milagros, muchos apóstoles habían hecho milagros, Jesús puede ser que era uno más, pero no es así, porque Jesús, las características de Jesús son muy diferentes. Cuando estamos hablando milagros de que habían resucitado personas, que habían cambiado cosas, que habían hecho sanidades, estamos hablando de que todas estas personas eran un recipiente de Dios, donde Dios a través de ellos manifestó su poder y hizo milagros, sanidades y prodigios. Pero cuando estamos hablando de Jesús, como vamos a ver aquí a continuación, ¿os acordáis la frase en sí mismo? Jesús tenía en sí mismo el poder hacer milagros. Él no era un mero recipiente, él no era un mero instrumento de Dios, sino que él en sí mismo tenía la potestad, la autoridad y la confirmación de que él era hijo de Dios. Él cuando se presentó delante de la tumba de Lázaro, ¿qué hizo? Una oración. ¿Y qué es lo que dijo en esa oración? Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero hago esta oración, digo estas palabras para que ellos sepan de que tú me has enviado. Y sin más se acercó a la tumba y ¿qué le dijo a Lázaro? Sal fuera. Una voz de autoridad, con una palabra de autoridad, con una voz de mando, sin más le dijo, sal fuera. Tú ves las sanidades o las resurrecciones que incluso podían obrar discípulos o profetas, y ellos tenían que rogar a Dios, pedir a Dios,
y Dios tuvo que usarlos de una manera especial como recipientes. Hoy en día muchas veces en las iglesias vemos, ¿no?, la reunión, el culto de milagros. Hoy se van a obrar milagros y hoy se va a repartir profecía. Y eso es como si vamos a una tienda de chuches y cada uno coge lo que más le gusta. Y eso no es así. Porque Dios obra conforme su palabra. Dios obra con solemnidad, con autoridad, con poder. Entonces, cuando alguien nos dice, yo te voy a sanar, puede ser que sí, puede ser que no. Dios tiene que considerar si esta sanidad es necesaria o no. Dios va a decir, Dios va a tener la última palabra. Nosotros hemos visto personas sanar de cáncer, o sea, un cáncer terminal, de estar en hospital esperando una sedación para ya acabar los días, y por una oración de los hermanos, personas sanar y hasta hoy en día no volverse a repetir la enfermedad, con papeles. O sea, literalmente bien documentado y mostrado. Y Dios obró. Yo creo en milagros, yo creo en la profecía, yo creo en la sanidad, yo creo en tantas cosas que Dios tiene para nosotros. Pero creo que todas estas cosas están sometidas a la voluntad de Dios. No están, como dijo el mago a Pablo, ¿no? Dijo, ¿cuánto quieres que te pague para que yo pueda también hacer eso? Y dijo, vete a perder tú y tu dinero. Hay una autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Dios obra cuando Él quiere considerable, o sea, cuando Él considera de que sea bueno obrar. Entonces, dice aquí Jesús de que Él siempre obra como, conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad del Padre, que su voluntad nunca difiere a la voluntad del Padre. Dice, hablando de las obras mayores, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quieren da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Os voy a leer así por encima un salmo. El Salmo 119, lo leemos rápido. Es un momento, no es broma. Os voy a leer el segundo salmo. El versículo 10 empieza diciéndonos, ahora pues, os reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Dice, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y acaba diciéndonos, o dándonos un buen ánimo. Dice, bienaventurados todos los que en Él confían. Entonces, hay dos cosas que Padre otorgó al Hijo. Es el único que tiene potestad para ejercer estas cosas por sí mismo. El poder dar vida y poder hacer el juicio. Aquí hemos leído, porque como Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Dice, porque el Padre nadie juzga, dice, sino que todo el juicio le dio a su Hijo. Entonces, como hemos hablado ya esta mañana, estamos hablando de Jesús nuestro amigo, pero estamos hablando de Dios Todopoderoso. Estamos hablando de alguien que tiene potestad de dar vida y de hacer un juicio sobre nuestras vidas. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Versículo 24 nos da la explicación de versículo 21. Eso se llama un quiasmo en la literatura, cuando de una manera cruzada lo último explica lo primero o viceversa. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y las que oyeren vivirán. Si hoy tú no tienes a Cristo, eres ese muerto que estás escuchando la voz del Hijo de Dios. Cree en la palabra de Dios, cree de que Jesús fue enviado por Dios y vivirás. En este mismo momento puedes recibir
la vida que proviene de parte de Dios. Porque Dios promete que cuando tú oyeres la voz de Dios, cuando tú oyeres la voz del Hijo y creyeres de que Él es quien Él dice ser, tú recibirás la vida. Y luego vive tu vida como un cristiano, como un hijo de Dios, con dignidad, sometiéndote a la palabra y al dominio, la autoridad del Hijo. Dice, porque como Padre tiene vida en sí mismo, estamos hablando de sí mismo, de algo que es perteneciente, que es inherente, que es algo que no se puede desligar de Dios, porque a Él le pertenece la vida. Dice, así también ha dado al Hijo el tener vida, ¿qué? En sí mismo. Yo no sé, pero yo lo estudio, yo lo leo esto, y es que me trae ánimo, me trae confianza, trae gozo a mi corazón, sabiendo de que Hijo en sí, en su propia naturaleza, en su propia autoridad, es que tiene poder para dar vida. Que no estoy creyendo en cualquiera. Que si yo digo que estoy entregando mi vida a Cristo, no estoy entregando mi vida a Cristo y a ver lo que pasa mañana o qué va a pasar conmigo, sino que estoy entregando mi vida a alguien que es poderoso para sostenerme en todas mis debilidades y darme vida. Cuando estamos hablando de entregar la vida a Cristo, estamos hablando de nuestro futuro. Y a veces nos preocupamos si mañana vamos de vacaciones y si voy a tener no sé qué. Y nos preocupamos de tantas cosas que son a veces temporales, pasajeras e incluso banales. Pero aquí tenemos una afirmación de que Hijo tiene la vida en sí mismo. Y nosotros tenemos que vivir esta vida y apuntar más allá de lo que estamos viviendo en este mundo pasajero. Trabajar para lo eterno, para lo que nos espera, confiando de que el Hijo nos va a sostener. Y eso es algo maravilloso cuando tú lo experimentas. Ahora está diciendo, y también le dio autoridad de hacer juicio, ¿por cuanto qué? Por cuanto es el Hijo del Hombre. Cuando hablamos de Hijo de Hombre, hablamos de la humanidad de Cristo. Tenemos un juez que va a juzgar este mundo, como dice Salmo, que va a regir este mundo con la vara de hierro y emitir los juicios de Dios sobre este mundo. Pero tenemos un juez que también es llamado el Hijo del Hombre, que para los que somos creyentes de verdad, que no somos, como se nos dio hace poco un ejemplo, una camiseta falsa de Adidas con una pegatina que parece que es, pero luego cuando la examinas resulta que no es, cuando tenemos ese sello de las camisetas de fútbol, ¿no? De la Liga Fútbol Profesional original, que la miras bajo tal y ves de que es original. Esto nos da una confianza sabiendo de que este Hijo de Hombre se puede compadecer de nuestras necesidades y de nuestras debilidades y de nuestros problemas, y tenemos un juez que nos puede socorrer, que es un mediador entre Dios y los hombres para sus hijos. Pero cuando no estamos en el lado correcto, cuando nuestra vida no está en las manos de Dios, eso debería de acarrear y traer mucha preocupación sobre nuestro corazón, sabiendo de que hay un juicio, que hay una espada que está levantada sobre nuestro cuello. Y como no tomemos la decisión correcta en la vida, esta espada tarde o temprano caerá y seremos unos muertos condenados a una muerte eterna, lejos de la presencia de Dios. Y la palabra lo dice, no es que lo diga yo desde aquí. Dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y ahora hablando del juicio, dice, no os maravilléis de esto. Y ahora le habla de una manera futura, hablando de una manera escatológica, ¿no? Se dice, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, habla del juicio final, oirán su voz, dice, los que hicieron lo bueno, los que le reconocieron como Señor y Salvador de sus vidas, aceptando el señorío de Cristo, saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Entonces, yo tampoco voy a extenderme mucho más, ¿no? Pero eso tiene que ser, yo creo que algo que tiene que traer reflexión a nuestro corazón, ¿no? En muchas maneras, viendo primero nuestra vida cristiana, poniéndola en la balanza de la palabra de Dios, que el mismo Dios nos manifieste quiénes somos en Él,
¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra confianza en el Señor? ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Cuál es el resultado de nuestra fe en nuestro caminar diario práctico? Las decisiones que tomamos, las consecuencias de las cosas que hemos hecho. Es fácil a veces juntar 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4. En la vida es a veces bastante fácil distinguir quiénes somos. Coges la palabra del Señor, empiezas a leer y compárala a tu corazón y a tu vida, el resultado de tu vida práctica. Y pronto sabrás cómo Dios te pueda ver. Y si eres cristiano, yo te animo de corazón, te animo a que puedas vivir bajo el dominio de Cristo. En una bendita seguridad que solo Dios te la puede otorgar. Y verás resultados en una vida práctica diaria, donde el Jesús ya no va a ser Jesús amigo de publicanos, el amigo de necesitados, el amigo de pobres, sino que va a ser el Dios todopoderoso, el Dios creador, el que igual que el Padre sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, y donde tú en verdad puedas empezar a experimentar lo que es una vida cristiana de verdad, viviendo bajo el dominio de Cristo. Entonces, como dije antes, muchas veces no vemos más cosas ocurrir en nuestro corazón, en nuestra vida, o incluso en las iglesias, porque la gente no quiere vivir bajo el dominio de Cristo. La gente, o las personas, cristianos, vamos a hablar en plural, en todos, muchas veces buscamos del Señor un beneficio de un milagro para que nuestro corazón quede confortable. Pero luego nos gusta mucho el púlpito, nos gusta mucho aconsejar a las personas, nos gusta mucho tantas cosas que pensemos que son nuestras. Y hay que tener mucho cuidado, porque para esas cosas hay que vivir así, reconociendo el dominio de Cristo, la eternidad de Jesús. Sin más, yo quería daros las gracias. Espero que esta palabra sea de ánimo, que sea de confort, que sea que rete nuestro corazón como cristianos. Que sea algo que nos diga, yo voy a vivir así, porque yo soy hijo de Dios. Yo fui comprado por la sangre de Jesús. Mi vida vale mucho. Mi vida vale mucho. Se pagó un precio muy grande por mi vida. Yo la voy a vivir en dignidad como cristiano. Yo me voy a sujetar a Jesús. Voy a vivir en la fe, voy a vivir en el amor de Dios, voy a vivir confiando en Jesús, pero yo quiero vivir sometido a Jesús. Porque Él compró mi vida, yo le pertenezco. Entonces, muchísimas gracias por habernos invitado y por darnos esta oportunidad de compartir esto con vosotros. Si queréis, hacemos una oración y luego ya José Luis nos dice cómo sigue el culto. Señor Jesús, gracias.